A continuación tenemos la ponencia, la participación que lleva por título Changa, de la subestimación recreativa al potencial terapéutico, compartida por Inti Miski de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Inti, es un gusto tenerte aquí y bueno, sin más preámbulo, pues la palabra es... Bueno, muchas gracias, Osiris. Voy a compartir pantalla. Nomás espero tu, tu confirmación de que está todo bien. A ver si se llega a ver. ¿Sí? Solamente confirme que estamos proyectando y ya. Listo. Bien, bueno, un placer antes que nada. Gracias a toda la organización por la oportunidad de compartir esta ponencia que tiene como título Changa de la subestimación creativa al potencial terapéutico y vamos a intentar hacer como un arco temático en todas estas posibilidades que da esta medicina, que es una medicina que veremos que se está como normativizando como moderna, pero tiene algunas sorpresas para darnos. Lo primero a destacar es que el enfoque de esta ponencia tiene que ver con mis estudios en el campo humanístico y metafísico, principalmente en lo que atañe a un doctorado, una investigación de doctorado vinculada a psicología y metafísica, pero por otro lado también está vinculada a prácticas de medicina tradicional que realizo hace mucho tiempo. También vengo de una familia de médicos alópatas, entonces el enfoque científico va a intentar como tamizar el tratamiento que se le va a dar a este tema. Algo muy interesante es que es una medicina que estamos hablando que tiene como base lo que es el alcaloide de la dimetiltriptamina, ¿sí? Que forma parte de la familia de las triptaminas, ¿sí? Y destaca por ser un neurotransmisor. Básicamente hay una historia que comienza en 1931 a partir de su sintetización por accidente por parte del científico, en este caso de Manske, pero hace un tiempo, desde el 99, se encontraron justamente en Argentina, desde donde provengo, en la región de Jujuy, que es el norte del país, indicios de uso de la medicina del yopo que contiene DMT. Esta es una investigación también de investigadores de la Universidad de La Plata, de la cual provengo, datando el uso de esa sustancia hace más de 4.000 años. ¿Sí? Básicamente hay una historia de la dimetiltriptamina que no quiero destacar, pero lo interesante en este punto es la aparición de la changa, que es la medicina de la cual vamos a hablar en esta ponencia, 50 años después del prohibicionismo, ¿sí? Que se dio en la década del 60, donde se empezaba a vaporizar esta sustancia, a utilizar y a dar forma también a movimientos o aspectos de la contracultura, principalmente norteamericana. Algo muy interesante es que cuando hablamos de changa se habla de un creador. ¿Sí? Se habla de la creación de Julian Palmer en 2003-2005 en Australia, y es un poco lo que vamos a poner en duda en esta primera parte de la ponencia. Algo interesante a destacar es que el primero que descubre, y vuelve un segundo atrás, sus efectos psicoactivos es Stephen Sara, ¿sí? Y su interés está radicado en intentar encontrar una curación para el Alzheimer, ¿sí? Y también para otras enfermedades psicodegenerativas. Lo interesante de esta medicina tiene que ver con que entra dentro de la categoría de las sustancias enteogénicas. Para dar un contexto, tiene como nombre changa o yanga. La yanga principalmente es el nombre con X que se le da en Brasil. En Brasil se populariza mucho, a pesar de que se cree que es una medicina no australiana, sino mexicana, y se le pone el nombre de X quizás por una cuestión asociativa con Shango, que es una deidad santera, y se difundió muy fuerte en Brasil justamente porque la base, que es el DMT, tiende a derretirse con las altas temperaturas. Entonces, la yanga, como formulación que daba cobijo a este alcaloide, era muy práctica en términos locales, ¿sí? Entonces, el origen aparentemente es Australia 2013-2015, en un contexto en el cual Terence McKenna había llegado en 97, había divulgado que la acacia, que es el árbol emblemático de Australia, era portador de DMT, se había generado en el mundo de la etnobotánica una carrera para sintetizar DMT, y aparece la figura de Julian Palmer como autoproclamado creador de esta medicina. Es importante destacar que la definición de esta medicina es que es una mezcla herbal que contiene DMT, dimetiltriptamina, con un IMAO, ¿sí? Un inhibidor de la
monoaminoxidasa o de las monoaminoxidasas, que son enzimas que degradan los neurotransmisores. Pero a veces se confunde con lo que es el DMT en sándwich, que es colocando hierbas arriba abajo, o la hoja mejorada, que es una infusión, una disolución alcoholatada de la molécula en hojas, y eso es lo que se le da la propiedad mejorada a cada una de ellas. Fuente vegetal, diferentes tipos de forma de fumado, tanto vaporización o combustión, y una duración que más o menos se habla de entre 15 a 30 minutos, pero la experiencia y los testimonios hablan metabolismos que la degradan en 5 minutos y propiedades, combinaciones o formulaciones que la llevan hasta 1 hora. Vamos con el aspecto de esta formulación para pasar rápidamente de la parte de la definición. Básicamente Palmer lo que hace es dar un modelo de fórmula que tiene que ver con 50% de DMT y 50% Banisteriopsis capis, que es Eliana ayahuasca. Después la suaviza, producto de los testimonios de que era una sustancia muy fuerte, y se empieza a divulgar gracias a su labor evangelizadora en diferentes tipos de festivales, en diferentes tipos de congresos también. Y hoy en día encontramos en el mercado de las sustancias psicoactivas la mención precisamente de changa, ¿sí? Quizás no se habla tanto de changa porque en Latinoamérica hay muchas palabras que pueden como tener connotaciones denostativas si usamos la palabra changa. En el caso de Argentina, por ejemplo, chanta, o en el caso de México, chafa. La palabra changa le da cierto tono exótico. Básicamente se habla de propiedades de 1,1,1, que es una tercera parte de DMT, una tercera parte de IMAO, que no necesariamente es ayahuasca, y una tercera parte de mezcla de plantas. Básicamente hay formulaciones originales y tropicalizadas infinitas, ¿sí? Y después hay un punto interesante, que este es un añadido que me atreví a hacer, que se habla de la changuita, y un poco más adelante vamos a ver, que básicamente es un uso más allá de lo medicinal, elaborada por terceros, no hay información específica de qué propiedades tiene, qué porcentaje de cada sustancia tiene, y presenta además una irrelevancia en la presencia de Banisteriopsis capis, ¿sí? Y esto es interesante porque justamente Mirante dice que la ayahuasca se corrompe cuando es solo un sistema de entrega del DMT, ¿sí? Entonces, en este concepto de changuita, ya el espíritu de la ayahuasca no parecería formar parte del trabajo o de la ritualística, ¿sí? Vamos a avanzar un poco. Hay un punto también interesante dentro de la changuita a destacar antes de pasar, que como pasa a veces con la dosificación de la ayahuasca en Estados Unidos, que se dan bajas dosis para que no se vuelvan locos los gringos y no tener ciertos problemas en la administración de la ceremonia, con la changa también pasa que a veces las dosis de DMT son ínfimas, o a veces son entregadas al comercio psiconáutico, que siempre está buscando la dosis, como le llama Dave Pendel en Farmacognosis, que es un libro que recomiendo, le llama la mentalidad cowboy, ¿sí? Esta mentalidad de siempre romperse o ir al extremo. Lo interesante es que pre-Palmer hay mucha información sobre la existencia de una formulación en la cual se emplee un IMAO o una planta junto con DMT. Una manera de trabajar de forma oral el DMT. Y va desde los 60s, ¿sí? Donde se utilizaban muchas sinergias. En el caso, por ejemplo, de Jonathan Ott, él habla de 70 plantas reconocidas como portadoras de IMAOs o de DMT, lo cual dan combinaciones casi infinitas. Pero tenemos mucha documentación, en este caso, por ejemplo, el artículo de Gracie Sarkov sobre el uso justamente de ruda siria, de ayahuasca y pasiflora, ¿sí? También para fumar. Y hay muchos testimonios que lo quiero leer para no robar mucho tiempo, sobre la presencia de changa previo a esa autoproclamación de Julian Palmer de crearla en 2003. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay testimonios en DMT Nexus que se ofrecía changa, por ejemplo, en festivales en la década de los 90 en Australia, ¿sí? Hay una teoría también de que incluso en las comunidades hipivo-cognivos ancestralmente se utilizaba una fórmula a base de polvo de liana de ayahuasca llamada changa, pero la verdad es que preguntando a maestros hipivos no he podido dar con esa información. Entonces, ¿qué hizo Palmer? ¿La creó? No. Lo que hace Palmer, al parecer, según esta formulación, es optimizarla, ¿sí? Sistematizar su uso, empoderarla, porque es quien la saca de un movimiento más psiconáutico y empieza a hablar de sus propiedades curativas, porque empieza a ver que personas a las cuales se la regalaba, adicto a diferentes sustancias,
tenían curaciones de dejar la metanfetamina, dejar la cocaína, por ejemplo, y evangeliza, sale por el mundo a hablar de esta sustancia. Lo interesante es que Palmer le pregunta el nombre a la sustancia y la sustancia le dice, me llamo changa. Y ahí es donde, de alguna manera, él empieza como a sentirse el portavoz de esa canalización. Lo interesante de la investigación, he podido encontrar que hay una deidad que es, de alguna manera, una especie de santo hindú que se llama Changa o Changadeva, ¿sí? Que justamente tiene vinculación con la definición en hindi de la palabra changa, que significa sanar, saludable, donde no hay daño o persona libre, ¿sí? Básicamente él fue una santidad que vivió 1400 años, pues justamente alcanzó ese grado de Bhuta Sudhi. El Bhuta Sudhi básicamente es un estado de conciencia, un estado evolutivo en el cual se dominan todos los elementos. Básicamente, cuando hablamos de chamanismo, hablamos de el trabajo con los elementos, ¿sí? Lo interesante es que hay otra hipótesis, ¿sí? En The Essential Psychedelic Club, Turner hace referencia a que cuando él fumaba DMT en hojas, él sentía su cuerpo y su ser abrazados por un antiguo espíritu de la tierra. Y eso me llevó a investigar otras fuentes, y justo que estaba Ibra, que él camina la gnosis, justamente en el gnosticismo mexicano, encontré una fuente donde se asocia justamente a una deidad que se llama Changam con el genio de la tierra o el espíritu del mundo, ¿sí? Y me parece muy interesante eso, porque cuando se habla de las plantas sagradas, se hablan de las medicinas enteogénicas, siempre se tiende a hablar de un espíritu, ¿sí? Un espíritu que porta esa medicina. Y el punto acá es que cuando estaba diseñando esta ponencia y pensaba en un logo, porque me interesa la parte visual, pensaba la irradiación del conocimiento, de la conexión de arriba hacia abajo. Y encontrando estas fuentes y anclándome también en experiencias de diferentes testimonios, empecé a darme cuenta de que la medicina de la changa no necesariamente tiene un espíritu, sino que es un conector con otros espíritus, con otras inteligencias. Por lo tanto, sus posibilidades de trabajo son infinitas de alguna manera. Y esto se asienta también en un trabajo medicinal que hicimos para intentar como hacer trabajos con personas en estado de coma para ver si se las podía regresar en prácticas chamánicas. Pero también con la referencia que hace Terence McKenna, cuando él se echa atrás con el uso del DMT, a partir de que ciertas entidades le empiezan a pedir cosas, ¿sí? Entonces, hay un punto muy interesante que parece que todos nosotros buscamos siempre encontrar un espíritu detrás de la medicina, y quizás la changa no sea justamente una de aquellas formulaciones que nos conecta con la madre changa, como a veces se le dice. Y también está vinculado esto con la idea de encontrar un creador. Esto en la comunidad de, por ejemplo, de la wiki de DMT Nexus no se lo valida a Palmer, pero en las prácticas neochamánicas todos hablamos de que la changa fue creada por Palmer. Pero vamos a hablar un poco de las cualidades que tiene esta medicina, ya que al no tener un espíritu parecería ser que es anárquica y en realidad no lo es. Tiene ciertas características puntuales. A la izquierda podrán ver como una lista de hierbas que se dan en algunas wikis de sustancias, como que cada planta le genera, le da algún tipo de personalidad. Lo cierto es que en las prácticas no parece no responder la medicina a esa maniobrabilidad que uno quiere darle, por decirlo de una manera. Es decir, yo quiero que genere mayor sueños, por ejemplo, y le voy a poner, en este caso, no sé, Silence carpensis. Lo cierto es que la medicina parece tener una forma de trabajo que depende más de la ritualística que de la formulación fitoquímica, ¿sí? Por otro lado, nos encontramos con una medicina que parece tener una baja jerarquía dentro de las medicinas sagradas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo cual también nos habla de una posible hipótesis de ¿acaso esta medicina está limitada según el estado de conciencia de quien la emplea? Esta medicina, lógicamente, en su formulación no solamente trabaja con ese tercio de plantas o esa mitad de plantas que se emplea, sino también por la extracción de la metiltriptamina, que no siempre se extrae pura, sino a veces también arrastra alcaloides, como en este caso serotonina o yurimamina, ¿sí? Entonces, puede darse una variante de efectos producto de todas estas posibles combinaciones. Queda eso una sustancia muy interesante para las alquimias. En cuanto a las particularidades más ancestrales, que pueden ser debilidades o pueden ser fortalezas, encontramos que no nacen en un contexto tradicional. De hecho, parecen nacer, si tenemos la hipótesis de Palmer, en un contexto más del psicotrans. No está definida, lógicamente, por un contexto cultural. Es ampliamente disponible porque la posibilidad de extraer DMT, la verdad es que es muy abundante. Es accesible, también uno puede transportarla sin gran problema. Tiene propiedades universales, es decir, no está anclado con una estética de una región en particular.
justamente lo que decíamos antes, por ser una formulación alquímica, es personalizable, con características no solamente dependientes de la parte física, sino también de la ritualística de su elaboración. Y también es una sustancia que tiene bajo riesgo de toxicidad. Y abajo están las fuentes científicas para buscarlas. Lo interesante es que como innovación psicotecnológica, y acá pensando en que esa fue la intención de Palmer, es cómo podemos vehiculizar mejor la dimetiltriptamina, aparecen como bondades el hecho de que una yanga tiene mayor facilidad para ser fumada, dura más en el trabajo, es más estable la conexión, es más moderada, a diferencia de lo que decía Timothy Leary, que el DMT es la bomba nuclear de la familia psicodélica, permite mayor retención memórica de la experiencia y es más asimilable al mismo tiempo. Uno puede entender las enseñanzas o los mensajes al mismo tiempo que tiene esta cuestión de la guía metafísica autómata. ¿Qué significa todo esto? Que da como resultado mayor espectro terapéutico, mayor posibilidad de recurrencia, porque hay veces que la gente fuma DMT y dice nunca más en la vida lo hago, y mayor versatilidad en los usos. Y acá me voy un poco corriendo para no tardar mucho más. Lo importante es que el estado de situación es que estamos justamente entre el uso de un psicodélico recreativo y testimonios o definiciones como que la yanga es la evolución fumable de la ayahuasca. Y justamente hay un libro alemán que todavía no he podido leer porque no está traducido, con ese título. Y cada vez mayor cantidad de menciones científicas, mayor cantidad de presencia de ceremonias propias de esta medicina y destacados testimoniales de curaciones de diversa naturaleza. Lo interesante en este punto es que la encontramos enmarcada en 3 tipos de prácticas o modalidades, según dice en este caso John Graham, que es un investigador, que es la gnóstica, la neochamánica o curanderil y la lúdica, ¿sí? La gnóstica vinculada a el enteogénico conector con la divina interior, ¿sí? La neochamánica en términos de prácticas originales, sin una ritualística estandarizada, sino que se va inventando con el paso del tiempo, con las prácticas. Y la lúdica, que bueno, hay muchas formas de encararla. Lo interesante es que estas 3 modalidades no conviven en paz. Y lo interesante es que también la yanga se define por de dónde viene el testimonio o la fuente según su uso. Entonces, vemos que el concepto de esta medicina depende mucho de la comunidad. Y en la comunidad neochamánica hay una contradicción, que es que se habla de la yanguita, se habla de una medicina que no tiene propiedades terapéuticas, que sirve para relajar, que da trips coloridos y que mientras más plantas tienes mejor. Y lo que vemos al lado es justamente una captura de una página de venta de medicinas donde se le mete sinicuchi, se le mete salvia divinorum, se le mete, por ejemplo, ololiuque, que son otras plantas sagradas con otras dinámicas. Pero también se habla, por otro lado, de la evolución de la ayahuasca, y eso peligra porque parece que hay algunas fuentes que quieren usurparle poder cultural a la ayahuasca y no es la idea de la yanga, lo vamos a ver al final. A veces dice, no, se ven serpientes en las 2 medicinas, lo cual cuando uno interioriza son diferentes tipos de serpientes, ¿sí? Y acá vale preguntarnos, ¿qué oportunidades nos ofrece una sustancia que nace fuera de una tradición? ¿Sí? Y acá vemos también que la yanga tiene diferencias estructurales, pedagógicas y estéticas respecto a la ayahuasca. Por lo tanto, toda esa idea que se va popularizando de que es una mini ayahuasca está fuera de lugar respecto a los testimoniales y las prácticas. Yendo a lo que es el foco puntual que se hace sobre las visiones que se da, es un gran problema porque si bien, por ejemplo, Dave Lane dice que la sutileza no es una de las características del DMT, sí lo es la yanga. La yanga es una medicina que no necesariamente da visiones. Es una medicina que fuera de la terapia psicodélica, que solamente reduce las cualidades de una planta a lo meramente estético, la terapia chamánica muchas veces trabaja la medicina carente de visiones, ¿sí? Lo interesante en este punto son testimonios que, por ejemplo, hemos tenido de personas a las cuales en comunidades muy humildes se le ha dado yanga y solamente han tenido trabajos de curación fisiológica, que es un punto que no podemos tocar en desarrollar, pero es muy interesante. Curaciones sin visiones y efectos a días posteriores de su consumo. Vamos a seguir dándole rápido. Por otro lado, se la empodera como un portal al mundo de los dioses, ¿sí? Y en parte lo es porque a veces las visiones son parecidas a las de esta, que es un templo en Sri Lanka, es el techo de un templo, y cuando uno lo ve y alguien ha trabajado de la yanga, puede decir, bueno, se puede ver algo similar. Lo interesante en este punto es que encontramos condicionamientos testimoniales a la hora de trabajar con la medicina, condicionamientos interpretativos por parte de quien la da, en este caso cuando decíamos que es para relajar, nos limita el espectro de posibilidades curativas, ¿sí? En materia de expectativa por parte del paciente o del usuario, un umbral de trabajo real que tiene la medicina y está dado por la dosificación de la sustancia,
Y por otro lado, promesas de despertar espiritual, que son una farsa. La idea de un antes y un después, que también está disociada solamente cuando se empodera la medicina como una práctica religiosa sin disciplina religiosa. Y motivos culturales que a veces se repiten y a veces no, lo cual es un misterio. También en la cuestión de que se consume con la mota, y esto lo vemos en muchos terapeutas que dicen, bueno, me voy a dar un jalón de yanguita, y están difundiendo malas prácticas sobre su uso. Entonces, lo que repetía, lo que decía antes, esto de te ahorras otras disciplinas trabajando con estas medicinas. Y lo que se da en muchos casos también son abusos de adicción a la sustancia, no tanto por un aspecto de dependencia física, sino por una cuestión energética o de parasitación. Perdón que voy rápido, pero quedan varias diapositivas. La cuestión de la medicina amorosa, muchas veces dicen la yanguita es amorosa, es un error de posición, ya que cuando vamos a las fuentes nos damos cuenta de que todas las medicinas enteogénicas son medicinas asociadas a la guerra, que no existen las guerras sobrias, ¿sí? Y el trabajo, un estado de conciencia alterados y los trabajos chamánicos y curativos tienen que ver con la guerra, tienen que ver con la liberación, o tienen que ver como en aquello que decía Jung, con la integración de Satán, ¿sí? Después hay cuestiones de doble filo, lamentablemente no me voy a poder detener mucho en esto, pero por ejemplo, se habla también de que es una medicina que libera adicciones, pero encontramos testimonios sobre lo que son los DMT heads, los adictos al DMT. Hablamos de los peligros también del EPOC, por ejemplo, ¿sí? Hablamos algo interesante, y en esto sí me quiero detener, de que la medicina de la llanga es un cóctel antidepresivo, pero al mismo tiempo puede ser causante de un síndrome serotogénico, que como sabemos la serotonina puede ser causa de muerte, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Que los usos y prácticas van a ir definiendo el concepto, y estamos en un buen momento todavía de desconocimiento de la medicina para poder alimentar este concepto que tiene. Lo interesante en este caso de esta cita de Entheogenic Esoterism, cuando Hanegraaff dice que, bueno, los enteogénicos sirven para romper el hechizo de la dominación mental de la sociedad actual, pero también de liberarnos del dominio del sistema cósmico. Entonces, para ir rompiendo un poco la inocencia cuando nos metemos en esos estados ampliados de conciencia. Hay dinámicas de uso muy diversas. Lo cierto es que hoy en día hay una ritualística muy variada. Encontramos que empiezan a haber ceremonias individuales, ceremonias colectivas, núcleos de sanación, como es la foto a la izquierda, que justamente está realizada por mi colectivo medicinal con un sacerdote de la Iglesia Católica. Se utilizó un grupo puntente porque es un caso muy complejo de trabajo. Y los trabajos que son de autosanación, que están validados en la biografía como el autochamanismo, pero estamos en un momento donde podemos ponernos en manos de personas con conocimiento, con experiencia. Lo interesante es que dentro del trabajo que se puede dar hay mucho sincretismo terapéutico, donde la yanga puede ser utilizado, por ejemplo, por un curandero peruano o por ejemplo, un espiritista mariano trinitario con cualidades propias como herramienta de trabajo. Hay algunos destacados sobre propiedades medicinales muy interesantes, pero básicamente me gustaría trabajar la idea de las curaciones fisiológicas, una medicina que hemos testimoniado por observaciones naturalísticas, curaciones hasta desgarro de hombro, curaciones de problemas de útero, etcétera. Vamos a pasarlo. Y algo interesante que dejo aquí la punta de lo que se viene en un futuro, que es el trabajo de la búsqueda de formulaciones de MT para que no estimulen la psicoactividad, pero sí que generen neurogénesis. Ahí está la cita de una investigación académica de hace 2 años, de unos españoles, sobre el uso del DMT principalmente para trabajo con enfermedades neurodegenerativas, y es algo que vemos que la yanga realiza. Cuando viene una persona quemada o deteriorada por consumo de sustancias nocivas y tiene una reconstrucción, cambios de conducta, etcétera, es parte de su magia. Y para cerrar, y disculpándome de antemano por el exceso de tiempo, algunas conclusiones. Por un lado, es un análogo sustentable de la ayahuasca, como lo dijo Ibra justamente en una ponencia que dio en el Congreso de las Plantas Sagradas de las Américas, pero también es una puerta de entrada muy benéfica para la sanación, ¿sí? Para alguien que empieza en este camino del uso de plantas sagradas, pero también para quien quiere empezar a formarse en el servicio. Lógicamente no es para principiantes, sino que no está limitado a eso, su potencial es más grande, eso quiero decir. También es una sustancia enteogénica democrática o de gran accesibilidad, por decirlo de una manera. No está limitado a un costo alto como otras sustancias. También tiene margen de uso profano. La medicina nace en un contexto profano como es el de las fiestas electrónicas, entonces lo puede seguir teniendo y no hay problema. Lo interesante es ver todas estas proyecciones medicinales. También es la herramienta ideal para las prácticas neurochamánicas. No vayamos a buscar como personas del mundo civilizado, blancos y culturalizados, ser ayahuasqueros. Podemos utilizar esta medicina y empoderarla.
Por otro lado, tiene lugar a innovación alquímica, innovación en metodologías de uso, como herramienta medicinal de gran valor, y al mismo tiempo es una medicina que parece creada para la urbanidad. No se limita porque uno trabaja en un departamento, en este caso de la Ciudad de México, por ejemplo, y además tiene pertinencia de época. Tiene la grandeza estética y pedagógica para poder orientar a las personas con nuestra mentalidad de estos tiempos tan caóticos. Y para cerrar, lo interesante es que justamente la idea de que la changa viene de la conexión de Palmer con esta deidad, con Chandeva, tiene que ver un poco con que esta deidad porta la serpiente, ¿sí? Que es parte de uno de los espíritus que más se manifiesta con la changa, pero tiene el báculo, es un báculo que parece el caducio, el báculo de Hermes, ¿sí? Esta representación de la medicina, y cabalga el tigre. Y me gusta pensar en la idea de cabalgar el tigre en alusión a la obra de Julius Evola, que es cabalgar a un tigre desesperado, fuera de sí, en esta época de disolución, para poder pasar hacia una etapa más luminosa, de mayor trascendencia, de mayor claridad, y eso entiendo que es un poco la misión de la medicina. Estas son algunas fuentes que recomiendo para ampliar el trabajo, y con esto queda finalizada la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Inti, por tan interesante y tan detallada exposición. Sin duda es un tema que da para mucho, muy interesante. Muchas felicidades. Tenemos varios comentarios, afortunadamente, en las redes sociales. Los Y vamos la a dejar pregunta para... que yo tengo es sobre lo sustentable. O sea, en tus conclusiones justamente hablas de lo democrático y lo sustentable en el consumo de la changa y no sé si alcancé a ver por qué lo sería. Porque frente, por ejemplo, a sustancias como, o medicinas como la ayahuasca y el yagé, sabemos que el ritmo de consumo está haciendo que un recurso agotable empiece a estar en peligro. Poco a poco se va hablando, poco a poco se va mencionando que cada vez hay que ir más lejos para conseguir la medicina. En el caso de una medicina como la changa, y esto es algo que Ibra sabe muy bien por la ponencia que él ya dio, es una medicina que puede extraerse, que puede formularse a partir de un DMT extraído de cualquier fuente vegetal, ¿sí? Entonces nos encontramos con una gran cantidad de fuentes vegetales disponibles en todas partes del mundo, entonces por eso es que es una medicina con grandes propiedades de sustentabilidad, ¿sí? Inti. En ese sentido, quisiera ahora pasarle el balón, usando una metáfora un poco argentina, a Inti, pasarle un poquito el balón. Y en ese sentido, que nos pudiera explicar precisamente este asunto de la reinterpretación. Me pareció muy interesante lo que nos expuso de manera detallada sobre la changa, sobre la shanga, la lista de plantas, por ejemplo, también, ¿no? La reinterpretación. Desde algunos puntos de vista se ha dicho que, o desde otras ontologías, no es posible conseguir a las plantas fuera del territorio, ¿no? No es posible concebir al peyote fuera del territorio, concebir a los hongos fuera del territorio, concebir a la ayahuasca, ¿no? Esto está muy presente en las ontologías de los pueblos originarios. En ese sentido, ¿no? Porque lo que nos mencionabas de las changas es completamente transcultural, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, digamos, al respecto, ¿no? En relación con esta reinterpretación, con esta nueva creación de significados, esta nueva creación de usos, que también es muy importante para no quedarnos atrapados en este falso dilema entre las iglesias y los hospitales, o los usos sagrados y los usos terapéuticos, ¿no? Me parece que la changa es un ejemplo paradigmático de esta perspectiva transcultural. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Así es, y lo conecto con algo más, que es que las medicinas a un nivel fitoquímico dependen del territorio. En el caso de la ayahuasca plantada, por ejemplo, en Tapachula, ¿sí? Que carece de propiedades psicoactivas, ¿sí? O incluso pasa con el San Pedro de otras regiones que no forman parte del mundo andino, que carecen de cierta fuerza para propiciar estados ampliados de conciencia. El caso de la yanga es distinto, y de hecho se ve reflejado eso en la estética. Hay muchos críticos de la yanga que dicen que es el crack de la ayahuasca, es el crack de la ayahuasca, y que te conecta con el espíritu de Mickey Mouse. Y lo cierto es que es muy interesante eso, como que hay muchos testimonios de que el DMT, de realidad principalmente, que te conecta con cuestiones que son virtuales, que son tecnológicas, que son digitales, y que son de la cultura pop incluso, en un aspecto de uso.
acá es lo interesante, ¿hablamos hoy en día de culturas? ¿Sí? ¿O podemos pensar de una monocultura dominante producto de la lógica neoliberal, que lo contamina todo, incluso contamina la cultura wixárika cuando sale un maracame a dar medicina y para satisfacer a sus clientes sigue dando jicuri a las 7 de la mañana, por ejemplo. Que eso lo digo porque lo viví en experiencia. Perversiones que se dan no solamente fuera de nuestra cultura, que nosotros vemos que es bastante prostituta, sino que se está dando dentro de cada una de las comunidades. Lo que entiendo en función a lo cultural es que lo primero tenemos que pensar en un concepto de jerarquización. Si vamos a trabajar con entidades y jerarquías espirituales, jerarquías de la conciencia, lo primero es jerarquizarnos, ¿sí? Hablar con propiedad, investigar, tener un lenguaje propicio para intentar decodificar esas realidades que vamos a captar, porque si no, es estar pendejeando con estas plantas sagradas, haciendo mal usos. Y acá lo conecto un poco con algo que planteaba Ibra en relación al neoplatonismo. Rook, cuando habla de los hongos y los filósofos, plantea la hipótesis de que Platón funda toda su cosmovisión en el uso de enteógenos en los rituales de Eleusis, de los misterios de Eleusis. Y él mismo también plantea que Sócrates es mandado a juicio por profanar ese ritual. Lo interesante de la Shanga es que es una medicina profana, como nuestra cultura. Nuestra monocultura en la cual estamos es una cultura vaciada de lenguaje espiritual, vaciada de contenido y vaciada de mirada trascendente, y nos encontramos encima en el medio del Kali Yuga, ¿sí? En la disolución de todos los pilares trascendentales, en la vacuidad absoluta. Y lo interesante es que esta misma cultura alienta el consumismo de cualquier cosa que nos coloque. O el cafecito, que la cocaína como gran herramienta de consumo que está invisibilizado, pero la cantidad de consumidores que hay hoy en día en el planeta Tierra es estratosférica, más las anfetaminas. El estar colocado como algo bien visto, teniendo en cuenta que todas estas medicinas justamente lo que buscan es la emancipación del ser humano, la soberanía espiritual del ser humano, un dominio total de su ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué entiendo que va de la mano de esto? Empezar a jerarquizar toda nuestra comunidad, investigar, por eso me parece que la labor que está haciendo Biosinapsis, Mindsurf, de formar gente, de dar herramientas, de intentar entender, de estudiar, de profundidad, es muy importante porque hay que romper con todo el halo de hipismo que lejos está de los principios guerreros que tienen que tener todas estas prácticas, que son prácticas emancipadoras del ser en sí mismo y en un futuro de la humanidad misma, si es que pensamos en lo que planteaba Ibra de la figura del demiurgo, ¿sí? Que en realidad estamos en un contexto de conflicto energético. Y cuando hablamos a veces de culturización de estas medicinas o de violencia cultural al uso de las medicinas, todavía imaginamos a las sustancias con el halo romántico de la naturaleza. Como que tomo yagué, ayahuasca, estoy en la Pachamama. Y el mundo espiritual es la pinche selva. Es la selva donde te come una anaconda, te pica un alacrán que no está normativizado, no hay cura. El mundo espiritual es lo mismo. Entonces entiendo que los principios, y de esto no escapa la changa subestimada, sino que tiene que ser uno de los puntos de trabajo, es empoderar y volver a jerarquizar todos estos trabajos trascendentales sin apropiarnos de nada originario, sino empezar justamente a generar una hibridación positiva de lo mejor de los dos mundos, que entiendo que eso es un poco la norma del iniciado, ¿sí? El que puede transitar los dos mundos. Muchas gracias. De antemano siento que estamos parados sobre un gran tesoro etnobotánico. El planeta Tierra está repleto de fuentes con propiedades curativas, psicoactivas. Aliento mucho que se sigan generando estos espacios de intercambio de conocimiento porque es la manera de nosotros ponernos en condiciones de hallar el secreto que está escondido en la naturaleza. Siento que este espacio de encuentro a todos nos levanta el nivel, nos estimula a profundizar en las fuentes, a investigar cada vez más. Creo que es una punta de lanza muy importante para la jerarquía que tenemos que tener de cara a los nuevos tiempos, de cara a romper con las improvisaciones, con la falta de respeto, con la falta de ritualística, con la falta de apoyo también a los pueblos originarios. Sí, que forma parte, por más de que estemos trabajando en contextos urbanos, con medicinas que pueden ser urbanas, saber que la conciencia, ya sea venga de una fuente, de una escuela de conocimiento, de una medicina ancestral, nos lleva a cuidar a la madre tierra, nos lleva a ser virtuosos,
¿sí? Nos lleva a trabajar, a pesar que no tengamos una ritualística o una legitimización, por ejemplo, de una cultura, no por eso tenemos que carecer de virtud. La virtud, como plantean justamente los griegos, retomando a lo de Ibra, es el cultivo de los conocimientos superiores del ser humano. Y entiendo que eso es la base para la cual enfrentarnos a este camino de la nueva era de la nueva medicina psicodélica, como se está llamando cada vez más frecuentemente, pero al mismo tiempo alentar a que todas las personas con las cuales interactuemos tengan ese norte, que este es un camino de jerarquización en todos los aspectos del ser humano. Muchas gracias por la posibilidad de participar.